Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en preguntas vamos a contestar algo que hace tiempo que estamos charlando con muchas personas. La imposición de manos, bendiciones y peligros. Porque uno ha observado, ¿no?, en este famoso movimiento cristiano donde no hay un solo lugar donde supuestamente cuando termina el sermón le digan, venga, paso adelante, que vamos para usted, venga, que vamos a ministrarlo, venga. Pero yo nunca encontré en la palabra de Dios que la iglesia primitiva realizaba esas cosas. Sí, vamos a ver que existía la imposición de mano, pero ¿para qué? Una imposición de mano impuesta por Dios significa una bendición extraordinaria. Pero ¿qué tenemos cuando imponemos la mano? El problema es que nosotros somos transmisores o de bendiciones o de maldiciones. Somos transmisores de libertades o de ataduras. Por ejemplo, poca persona comprende los peligros que implica imposición de mano. Esta práctica siempre ha sido considerada una forma de impartir bendición. No es razonable suponer que si se puede impartir bendición, también puede suceder lo opuesto, impartir maldición. Durante muchos años de ministerio he observado que algunas cosas que me han preocupado, por ejemplo, escuche bien lo que le voy a decir, un ministro que tenía un problema personales de inmoralidad, aconsejaba y ministraba a matrimonios, cuya situación luego generalmente empeoraba. Algunos matrimonios llegaron a separarse. Escuche bien, ¿quién imponía la mano, no? En otra oportunidad, el líder de un grupo de oración que tenía un espíritu muy crítico, ministraba a ese grupo, que se volvió tan crítico como él y desarrolló una fidelidad a este líder que no venía del Señor. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué defienden a ese hombre? ¿Por qué defienden esa denominación? Y Dios me mostró, porque Él imparte, Él ora, Él impone la mano, y lo que Él imparte y lo que Él es. Ya vamos a mostrárselo con la Biblia. Un supuesto evangelista homosexual imponía las manos a algunas personas que luego tenía el mismo problema que él. Nadie puede dar más de los que tiene. Un laico que se había apartado de la doctrina imponía las manos a sus seguidores y le ministraba. Pronto ellos caían en el engaño y aceptaban su falsa doctrina de principio a fin. Cuidado que nadie os engañe, dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24. Esa será la señal de los últimos tiempos, el engaño. Te van a querer engañar de todas las formas, dice. Ahora bien, una mujer muy atada y desequilibrada emocionalmente ministraba a otras mujeres y le impartía su espíritu. Por supuesto, hay un ministerio bíblico de imposición de manos ordenado por Dios que trae bendición. De la misma forma existe lo contrario. Según quien sea el que ministre, existe por consiguiente un gran peligro en dejar que cualquiera imponga las manos. Así como Dios pudo, escuche bien, tomar del espíritu que estaba en Moisés y ponerlo sobre los 70 ancianos, eso está en Números capítulo 11, 17, de la misma forma el espíritu del enemigo puede tomar del espíritu de quien le impone la mano y ponerla sobre usted. Aquí podría decir que es peligroso que personas que están poseídas por espíritu equivocado impongan las manos. Hablo de los peligros y las bendiciones que imponer la mano, especialmente en la relación con el que lo recibe. Pero también se podrá mencionar brevemente el peligro de imponer las manos sobre personas poseídas por espíritu maligno y equivocado, si quien lo hace no está adecuadamente cubierto por el gran poder del Espíritu Santo y dentro de la estructura en que Dios la permita para la gloria de su nombre. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le advirtió de este peligro diciendo en 1 Timoteo 5:22, le dice, no impongas con ligereza la mano a ninguno. Y luego le aclara, ni participes en pecado ajenos. Y termina el versículo diciendo, consérvate puro. Qué terrible, ¿no? Terry Prince dice, primero, en este ministerio jamás debería ser ejercido livianamente o descuidadamente, sino que siempre en un espíritu de oración y humildad. Segundo, debe buscar la guía y la dirección del Espíritu Santo en cada paso. Con quién orar, cuándo orar, cómo orar. Tercero, el creyente que pone las manos debe saber cómo reclamar para su propio espíritu el continuo poder purificador y protector de Cristo. Cuarto, el creyente que impone las manos debe tener tal poder del Espíritu Santo que pueda vencer cualquier tipo de influencia espiritual maligna que quiera obrar en él.
o a través de la persona a la que se le impone la mano. Cuando estos 4 requisitos de seguridad no se cumplen cuidadosamente, existe un verdadero peligro de que pueda haber resultados espirituales dañinos, tanto para quien impone las manos como para quien recibe la imposición por ambos lados. Vemos un poco más acerca de las enseñanzas bíblicas sobre este tema de la imposición de manos. No participes en pecados, le decía, ¿no? Ajenos, le decía Pablo a Timoteo, y le decía, consérvate puro. Dice, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová desgollarán aquel becerro. Levítico capítulo 4, verso 15. Los ancianos, en nombre de la congregación, identificaban el pecado de la congregación con el animal que sería sacrificado. Era un acto de transmitir culpa del culpable al inocente. Cuando se derramaba la sangre del animal, sus pecados eran cubiertos. Era identificar, quitar y colocar sobre otro. Cuando Cristo fue entregado por manos de hombres, Mateo capítulo 26, verso 23, aleluya. Cuando Pilato entregó a Cristo para que fuera crucificado, trató de quitar su culpa. ¿Qué hizo Pilato? Se lavó las manos. Mateo 27, 2 al 4. Vemos la asociación de las manos con la culpa, el pecado, la transferencia y la quita, etc. El salmista dice, guárdame de las manos de los impíos. También dice en el Salmo 144, 7 y 8, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. La imposición de mano es una doctrina según Hebreos 6.2, donde dice de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Según el versículo 1, esta doctrina es parte de los principios fundamentales, por supuesto, enseñado, ¿no?, la doctrina del bautismo, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios y la imposición de manos. Practicado en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis 27 tenemos el relato de Isaac bendiciendo a Jacob y Esaú. Él impartió una bendición especial sobre el primogénito que no podía quitar. Jacob, como receptor de esa bendición, conocía el poder y la autoridad de que había sido investido bajo Dios, por lo que a pedido de José impuso las manos a Efraín y a Manasés. José pensó que su padre estaba cometiendo un error cuando cruzó sus manos y el hijo menor recibió la bendición de la mano de derecha y trató de corregir la situación. Había un énfasis especial, bendiciones especiales y una virtud especial, incluyó hechos de que la mano se imponía a cada hijo. Creo que la verdad, la doctrina, las bendiciones y los peligros de tal cosa son territorio no explorado para la iglesia de hoy. La imposición de manos era utilizada como manera de impartir honor y sabiduría. En presencia de la multitud de personas, Moisés tomó a Josué, número 27, 18 al 20, por orden de Dios, dice el versículo 20. Dios le dijo así, y pondrás, le dijo a Moisés, tu mano sobre él. El versículo 23 dice, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por manos de Moisés. ¿Funcionó? ¿Sucedió algo? ¿Tuvo resultado el rito? Deuteronomio 34:9 nos da la respuesta. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. En el Antiguo Testamento hay muchos relatos de imposiciones de mano, pero la falta de espacio, me impide abundar en el ejemplo. Pero fíjese qué bárbara, ¿no? Era una imposición de mano, primero, que se lo dijo Dios a Moisés. Y segundo, con un propósito extraordinario, que era sabiduría, para que el sucesor de Moisés iba a ser Josué. Por lo tanto, él necesitaba sabiduría de Dios, no sabiduría terrenal, temporal y transitoria. Yo te miro muchas veces a la gente que hoy en día dice que son cristianas y tienen sabiduría solamente para mentir, para engañar, para hacer trampa y manejar las cosas de tal manera que convencen. Hay muchos charlatanes que te hablan, 50.000 palabras por minuto y te van a convencer si vos les dejas hablar. ¿Sabe? El marketing se llama tratar de hacer que las personas crean lo que vos le querés vender, sea bueno o sea malo. Y de eso se trata, es solamente marketing. La mayoría de las publicidades que pasan por la televisión te quieren batallar para que vos creas lo que ellos te dicen y crean que es verdad y crean que es real, cuando no lo es, no lo es y no lo es. Lo mismo ha pasado con todo esto que se llamaba parte de guerra, que todos los días te hablaban de muertos, de esto, de aquello y del otro, cuando jamás fueron verificados si era verdad o mentira. Pero la gente creía.
La imposición de manos se practicaba para recibir el Espíritu Santo. Por ejemplo, Felipe estaba participando de un gran mover de Dios en Samaria. Sucedía milagros. Los espíritus inmundos salían de las personas, los cojos y los paralíticos eran sanados. Muchas personas llegaban a ser salvas y se habían llevado a cabo un enorme culto de bautismo. Entonces Pedro y Juan vinieron a administrar el Espíritu Santo. Hechos 8:17. Dice, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dice, les imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Qué extraordinario que es eso, ¿no? Una maravilla saber que Dios te dice, Dios te habla aquí al oído o al corazón. Y cuando Dios te dice, impone la mano a tal persona, es porque Él va a hacer algo. No cuando todos salen ahí, sí, vení que impongo yo, vení que ponemos todo, vení. En Hechos 9:17 encontramos el relato de Ananías que ministró a Pablo imponiéndole las manos para que fuera sanado y recibiera el Espíritu Santo. ¿Se acuerda de Ananías? Cuando Dios le apareció, le dijo, Ananías, tienes que orar por un tal Saulo de Tarso que está hace 3 días ahí ciego y está en la calle llamada derecha. Ananías le dijo, Señor, ese persigue a la iglesia, Señor, no tengo que ir, ¿para qué voy a ir? Entonces Dios le aclara, Ananías, tienes que ir, porque Saulo es un instrumento escogido por mí para sufrir por mi causa. Y ahí entendió, y Ananías se fue. Y dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, mire lo que le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué ministerio? ¿No? ¿Cómo no iba a tener un ministerio poderoso Pablo si el tercer día ya estaba lleno del Espíritu Santo? Y jamás de los jamás dejó de estar lleno del Espíritu Santo. Mire las cosas que le pasaron, las cosas que le ocurrieron, la persecución, el agobio, tirado en alta mar, traicionado por falsos hermanos, apedreado, jamás impidieron que siga lleno del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice que están llenos del Espíritu Santo, pero vienen los problemas y parecería que nunca tuvieron el Espíritu de Dios, porque empiezan a dudar, a tener temor, a tener miedo. Vuelvo a repetir lo mismo, aquel que tiene miedo nunca tuvo el Espíritu Santo. Hechos 19, 1 al 6 dice, tenemos otro relato que en el apóstol Pablo impone las manos a los creyentes de Éfeso para que recibieran el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el verso 6 dice lo siguiente, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando Dios te dice, cuando es de Dios, cuando Dios va a hacer, no todos los días, no siempre, no porque se te ocurre, no porque se te da la gana. Sanidad, por ejemplo. La cita bíblica que habla de sanidades producidas por medio de la oración y la imposición de manos son muy numerosas, pero vamos a hablar de algunas pocas. Mateo 8:3 dice, Jesús extendió su mano y tocó al leproso que fue sanado. Él le dijo, Señor, si quieres sáname. Lo tocó y le dijo, sí quiero. Pues dice, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, sí quiero, y se limpio. Mateo 8:15 dice, Jesús tocó a la suegra de Pedro y la fiebre le dejó. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Mateo 9:18 dice, Jairo ruega al Señor que venga y ponga su mano sobre su hija. Mientras él le decía estas cosas, vino uno del principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pondrá tu mano sobre ella y vivirá. Ellos sabían que había poder en la imposición de manos de Jesús, pero también había poder en su palabra. Jesús podía hacer cualquier cosa y él tenía poder de por sí, ya era poder. No importa cómo lo hiciera, pero era poder, pero como el símbolo de la transmisión de bendición y de obra milagro para Israel era imponer la mano, era lo que le pedían. Marcos 16:18 dice, se nos encomienda poner las manos sobre los enfermos para que sanen. Y dice, tomarán en las manos serpiente y si bebiere cosa mortífera no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso ocurrió cuando Jesús los comisionó. Cuando Jesús los comisionó, Jesús les dio toda la autoridad. Y hoy en día, ¿por qué miles de personas no se sanan? ¿Por qué? Porque muchos solamente siguen enfermo en enfermo. Que le oró el pastor, el profeta, la pastora, le oraron todos esos delincuentes y no pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios no te lo dijo. Cuando Dios te comisiona, cuando Dios te manda, cuando el Espíritu Santo te dice, es ahí cuando vos tenés que hacerlo. Hechos 14:3 dice, señales y maravillas eran hechas por sus manos. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos 19:11 dice, milagros extraordinarios eran hechos por mano de Pablo, y mira el versículo, dice, y hacía Dios, no era Pablo, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo.
Por algo Pablo decía, no vivo yo, Cristo vive en mí. Por algo Pablo decía, mira, qué sé yo, no sé si seguir vivo o morirme, porque para mí es lo mismo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya estaba más allá de los problemas, de las dificultades. Él ya estaba sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y cuando vos ya estás sentado con Cristo, las cosas terrenales y temporales no son parte de tu vida. Dones espirituales, por ejemplo, escribiéndole a los creyentes de Roma, en Romanos 1:11, Pablo le dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Segunda de Timoteo 1:6 dice, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo había vivido el fuego a la vida de Timoteo por la imposición de manos de Pablo. Se imparte tanto la manifestación de dones o dones espirituales como espíritu. El espíritu de Moisés fue colocado sobre los 70 ancianos, número 11-17, y en el caso de Acab era un espíritu de mentira. Primera Reyes 22-21. Eliseo pidió un doble porción del espíritu de Elías, por ejemplo, Segunda Reyes 2:9. Dios dijo de Cristo, he puesto sobre él mi espíritu. Isaías 42:1, Isaías 6:11 dice, el espíritu de Jehová está sobre el Señor, ¿no? El espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dios puede poner su espíritu sobre usted, el profeta puede poner su espíritu sobre usted, el profeta puede poner su espíritu de mentira sobre usted también. Ese es el gran problema. El problema es quién te impone la mano. Si hay personas que son honestas, honradas, íntegras, y si de verdad buscan a Dios y su vida los demuestra, cuando Dios le dice, yo te impondré la mano. Pero hoy en día lo convirtieron en un jolgorio, imponer las manos. Toda la reunión pasaba adelante, Dios te va a bendecir, vení que te imponemos la mano, vení que te oramos. Y lo peor de todo, vení que te oramos y si no te caes no vas a recibir nada. Algunos empujan a la gente para que se caiga. La única falta es que le pongan la traba, la clac, y lo tiren. Como señal de que, ay, tengo poder, ¿viste? Se cayó, le puse la mano. ¿Dónde está eso en la Biblia? Explícame. El único milagro que nosotros tenemos que esperar es que Dios haga lo que Él quiere en la persona y lo que Él tiene planeado. De ahí en mano nos interesa. Un hombre se conserva humilde por más cosas que Dios haga a través de él. Él lo tienes a Cristo, él lo tienes a Pablo, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Jamás se vanagloriaron de todas las cosas que hicieron. Pedro nunca hubo haciendo alarde. No hay en la Biblia una señal de que Pedro hacía alarde. Mirá, che, yo sané con mi sombra, ¿viste? Y vos, Juan, no sanaste con la sombra. Vos, Timoteo, tampoco sanaste con tu sombra. Yo, mirá, la gente pasa y se sana. Mi sombra tiene poder, Sin embargo, hoy en día cada delincuente predicando, cada delincuente que hace creer que solo en el supuesto ministerio que él tiene vos vas a ser bendecido y Dios te va a sanar y te va a libertar. Cuando muchas veces son los demonios que hacen esos milagros para tener atado a la gente. Así que tengamos mucho cuidado con la supuesta imposición de manos, ¿no? Ezequiel 13:3 dice, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Las personas se hacen su propia ley, corren cada vez más lejos tras cada hombre que dice ser profeta, tras cada evangelista o laico autonombrado y se preguntan después por qué están confusas y no pueden descansar. Efesios 2:2 dice, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, no es el espíritu de Dios, es el espíritu de las tinieblas. Sí, hay espíritu inmundo, Mateo 10:1. Entonces, amando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedece? ¿Hay espíritus engañadores? Sí, 1 Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos negarán la fe, escuchando espíritus engañadores y se doctrina de demonios. ¿Hay espíritus ministradores de mentira? Hebreo 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para hacer vicio y a favor de los que serán herederos de la salvación? Sí, pero también están los herederos de la perdición, y eso los guía el espíritu que no es del de Dios. Tenga mucho cuidado con la clase de espíritu a la que se exponga cuando le pida a alguien que le imponga las manos. Comprendiendo la seriedad de este tema, creo que se debe tomar tiempo y grande precaución antes de que un anciano sea ordenado, sabiendo bien que imponer las manos sobre los enfermos ministrará a aquella que desea la llenura del Espíritu Santo o echará fuera demonios. Por lo tanto, los ancianos deben ser hombres que conozcan el poder de Dios y ministren dentro de la estructura y la pluralidad. Deben tener el fruto del Espíritu y deben poder pasar la prueba del escrutinio de otros hombres de Dios. No debe dejar de mencionar al menos un propósito o ministerio más que la imposición de manos, y en este tiempo tan usado, tan maltratado y utilizado para atar a las personas. Imagínese que usted viene a pedirme oración y yo le impongo la mano y oro por lo que usted supuestamente me dice, pero a la vez yo deseo que usted sea parte del sistema del ministerio exponiendo, entonces yo lo ato al sistema y a que me crea solamente a mí.
Y eso es lo que va a pasar. ¿Por qué hay tanta gente defendiendo denominaciones sabiendo que sus líderes no sirven para nada? Porque están atados. Toda la vida le impusieron la mano y lo único que hicieron fue transmitir su espíritu y no el espíritu de Dios. Tengamos cuidado. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.